Bueno, muchas gracias a CIFOR y a todos ustedes por estar aquí. Como tenemos muy poquito tiempo y mucho que decir, voy a empezar. Quisiera decir dos cosas. Uno, que los recursos naturales no pueden protegerse a control remoto, esto lo oí decir hace mucho tiempo en Nepal, y la otra es una frase de Elinor Ostrom que nos dice, cuidado con las panaceas. Bueno, de inicio, el campo en México es forestal y es comunitario. Alrededor de 73% de la tierra del país tiene cobertura forestal y alrededor de 70% es poseído por comunidades, el número se discute. 12 millones de personas, como lo decía el presidente, viven en alrededor de 30,000 comunidades, son muy frecuentemente pobres y pobres extremos, y las áreas forestales son por ley definidas como áreas de uso común y manejadas por ley también colectivamente. Las políticas para atacar la deforestación no empiezan en cero, tienen una larga historia en el país, y quisiera decir que en gran parte como consecuencia de ellas, entre los 50s y los 80s, muchas comunidades forestales, a pesar de ser propietarias legales, perdieron derechos de uso y decisión sobre sus tierras. Y una de las lecciones del caso mexicano, es decir, se reconoce propiedad, no es suficiente en sí. Es importante que las comunidades mantengan dentro de los derechos de propiedad, derechos de uso y de derecho a decisión informada, como se ha venido insistiendo. Pero como decía, como resultado de 20, 30 años o más en algunas regiones de vedas y concesiones forestales, las comunidades locales perdieron derechos efectivos sobre el bosque. Esta privación de derechos, estas políticas resultaron en la criminalización de los usos de las comunidades de sus propios bosques y tuvieron impactos inesperados, perversos, impactos de largo tiempo que han sido difíciles de revertir. Favorecieron en contra de lo que se proponía el acceso abierto a los recursos forestales y explotaciones de tipo minero de corto plazo muy intensivas. La deforestación en México ha sido muy alta por muchas décadas. Aquí tengo figuras muy generales, de los 70 a los 90, en algunas regiones como el estado de Quintana Roo, alcanzó incluso el 3 o más del 3% de pérdidas forestales anuales, pero del 2000 al 2005, como también se ha dicho, la tasa de deforestación respecto a la que mencionaba ha bajado en cerca de 50%, estimándose que la pérdida forestal anual es de 155,000 hectáreas, que afecta sobre todo bosques tropicales secos y húmedos. Ahora, quisiera insistir en que hay importantes diferencias regionales. Hay regiones donde el bosque se conserva y incluso se incrementa, y regiones donde la deforestación es un problema, como lo sabe bien Carlos Muñoz, que está aquí. Entre los 70 y los 80, ¿cómo llega a suceder la experiencia de manejo forestal comunitario con fines productivos, con fines de extracción forestal en muchos casos y otros fines? Hubo, desde mediados de los 70, un fuerte reclamo comunitario en distintas regiones del país por recuperar los recursos, y también es importante insistir, porque es un ingrediente muy importante, políticas del gobierno federal en apoyo al desarrollo de empresas forestales comunitarias, políticas que apostaron con fuertes componentes de asistencia técnica y capacitación al desarrollo de capacidades de las comunidades para convertirse, uno, en productores forestales viables, y dos, en resguardos, en guardianes confiables de los bosques. También distintas ONGs y posteriormente asociaciones de comunidades han venido jugando un papel muy importante en esto a lo largo de las décadas. Ay, ya se tramó, no me lo cuentes, David. ¿Qué es entonces el manejo forestal comunitario? En términos generales, yo lo definiría como el conjunto de intervenciones planeadas en los bosques y de recurso de los bosques que desarrollan miembros de comunidades locales, basado en el control comunitario del bosque, en reglas de las propias comunidades, muchas veces basadas en perspectivas de largo plazo, conocidas y acordadas por los usuarios forestales locales. Puede tener distintos objetivos y desarrollar distintas actividades: cosecha forestal, restauración, protección, conservación, y desarrolla muchas veces instrumentos más sistemáticos como ordenamientos territoriales comunitarios, estatutos comunitarios con componente de conservación y reservas forestales comunitarias, y se lleva a cabo en distintos tipos de ecosistemas forestales, particularmente en bosques templados, aunque también en bosques tropicales húmedos como los de esta región. Alrededor de 600 comunidades, y aquí la generación de información confiable es muy importante, han creado empresas forestales.
son en muchos casos negocios que tienen ganancias importantes, crean fuentes de empleo y de ingreso y desarrollan inversiones productivas en caminos, en maquinaria, en industria, en mejorar el manejo forestal y también invierten en diversificación de la producción forestal. Una propuesta general que muchos sostienen aquí para REDIR, para la política pública, es que lo que se llama la devolución, el reconocimiento de derechos de propiedad, pero derechos de uso y de decisión de las comunidades es crítico para el desarrollo de compromisos con la conservación. Y aquí yo quisiera incluir de manera muy fuerte derechos sobre los sumideros de carbono. Quiero dar 4 mensajes como síntesis. El primero es que el manejo comunitario puede ser una opción viable de mitigación. Los bosques comunitarios, como han demostrado varios estudios realizados por gentes que están en esta sala, pueden conservar al menos tanto la cobertura forestal como las áreas naturales protegidas o los esquemas tradicionales de pago por servicios ambientales y en algunos casos pueden capturar más carbono. Aquí ejemplos muy generales en Xmabén, a 2 horas al sur de Cancún. Del 76 al 97, David Bray y otros estiman que la tasa de pérdidas forestales fue del 3% en el conjunto de estas décadas, mientras que en el conjunto de las selvas del estado fue al menos 10 veces mayor, y al mismo tiempo tuvo lugar un crecimiento de la vegetación forestal secundaria con especies nativas del 50%. Oaxaca, el estado de Oaxaca, entre el 80 y 2000 tiene pérdidas del 20%. La Sierra de Juárez, que es una de las regiones con mayor número de empresas comunitarias, no solo conservó la frontera forestal, sino que se incrementó en 3%. En contraste, la reserva de mariposa monarca, que digamos no es representativa de las áreas naturales del país, pero es una reserva emblemática, ha tenido pérdidas consistentes a lo largo de las décadas, llegando al 6.5 en los últimos años, a pesar de la existencia del área protegida y de su incremento. Este esquema, muchos de ustedes los conocen, compara la capacidad de conservar carbono de bosques que no se tocan y de bosques bajo manejo, que si bien liberan carbono durante los años de cosecha en algunos sitios, lo capturan como productos forestales maderables que permanecen a lo largo del tiempo. El segundo mensaje es que las comunidades con manejo forestal son opciones estables porque crean incentivos de largo plazo en favor del desarrollo y además permiten el desarrollo de capacidades locales, tanto técnicas como sociales, administrativas, de gobernanza y de capital social. Se generan empleos e ingresos, hay muchos ejemplos, y además se invierte en bienes públicos comunitarios. Se ha documentado mucho la inversión en escuelas, en clínicas. Yo me he encontrado con inversiones de las empresas forestales en bandas de música, en bibliotecas, en internet, en incrementar la calidad de vida de muchos sitios. También generan capacidades de lograr acuerdos de gobernanza, de reglas, de participación de jóvenes y de adultos, de gente de distintas generaciones. En una encuesta que desarrollamos hace algunos años con apoyo de CONAFOR, CONACYT y la Universidad de Indiana, en 106 comunidades forestales de bosque templado, nos encontramos con que existe aún un importante capital social en el campo mexicano. La referencia está por publicarse, que es un activo para la conservación. Bueno, hay un notable desarrollo de capacidades locales para la protección forestal. El tercer mensaje, el manejo forestal comunitario puede contribuir al desarrollo de capacidades adaptativas, es decir, de resiliencia, no solo de conservación. Permite en muchos casos enfrentar los impactos de eventos climáticos extremos y de distintas presiones en el bosque basados en capacidades locales. Tienen en muchos casos brigadas responsables de combatir y monitorear incendios, plagas forestales, extracción ilegal, tienen áreas de reserva comunitarias, como decía, y el mes pasado me encontré con que comunidades de la Sierra de Juárez que sufrieron lluvias muy extremas y se perdieron viviendas y caminos, reconstruyeron gran parte de estas viviendas y de los caminos con base al tequio, que es un sistema de trabajo colectivo no pagado tradicional. En la misma encuesta nos encontramos con que en muchas comunidades existe un nivel de presión importante, fuegos, plagas son un problema en los últimos años en muchas regiones forestales, y también me encontré
con que existe en activo prácticas de conservación y protección, sobre todo en las comunidades con economía forestal desarrollada. El cuarto y último mensaje que se ha venido insistiendo en esta reunión es que los bosques con manejo comunitario desarrollan o tienen importantes valores agregados, biodiversidad, agrobiodiversidad, servicios hidrológicos, capital social, etcétera. Han adoptado en muchos casos agendas ambientales, existe un buen número de comunidades forestales certificadas por el FSC, se utiliza la biodiversidad en muchos casos, incluyendo el maíz, y han invertido en la construcción de activos para generaciones futuras. Bueno, sin embargo, la mayoría de las comunidades forestales en México no desarrollan manejo forestal comunitario con propósitos productivos, solamente 5% pueden agregar valor y 18% desarrollan aprovechamiento en condiciones de rentismo. Los retos, a mi juicio. Bueno, creo que es importante que las políticas públicas reconozcan, de hecho, y en esto se ha venido avanzando, a la producción comunitaria como un activo para la conservación y la provisión de servicios ambientales, también el capital social. Sin embargo, la producción forestal enfrenta, y esto es importante decirlo porque son lecciones aprendidas, importante sobreregulación, un estilo que no está en manos de CONAFOR, cabe también decirlo, un estilo de gestión de la administración forestal muy centralizada, particularmente de los permisos, y un esquema de monitoreo y sanción que tampoco está en manos de CONAFOR, que es muy insuficiente. La inversión pública en la producción es minoritaria. Si bien el presidente decía que se ha incrementado, y se ha incrementado de manera muy importante, entre el 2000 y 2008 solamente 5% de la inversión en el sector forestal se invirtió en producción y en el último año el 18%. Como decía, un reto es que la mayor parte de las áreas forestales del país que sufren presiones no están incluidas en ningún esquema de manejo, la contribución a las economías familiares es todavía limitada y aquí hay un gran potencial, y la economía formal de muchas comunidades forestales es cada vez menos viable y depende de rentas como subsidios gubernamentales y remesas de migrantes, y paralelamente a esto se pierden capacidades productivas y de organización. Es un reto bien importante a atender. Creo también que dentro de RED es importante que se vuelva el ojo a las comunidades y el énfasis no se reduzca a los gobiernos nacionales, que se desarrollen mecanismos institucionales que retomen las enseñanzas de la descentralización de la gestión forestal. Para México, los retos, y aquí voy a concluir o casi a concluir, tienen que ver con mantener las experiencias de manejo forestal comunitario productivo y no productivo existentes que no están dadas, ampliar y adoptar este modelo en un mayor número de comunidades con bosques degradados y donde la deforestación tiene lugar. Y considero que para el resto del mundo la llamada experiencia mexicana da un marco de análisis para pensar políticas nacionales de devolución de derechos y la estrategia de RED. Creo que RED, más que un programa único enfocado a pagar por no tocar áreas segregadas del resto de los territorios comunidades, debiera ser una estrategia amplia con distintos instrumentos de política que apoye la producción forestal sustentable, que apoye el desarrollo de capacidades locales, que apoye la gobernanza local y que tenga una perspectiva territorial amplia. Preguntas y temas, se me pidieron preguntas, no llegué a preguntas, son temas para la investigación y la política pública. Uno tiene que ver con la descentralización de los esquemas de monitoreo, que a mi juicio deben de capacitar, de facultar la credibilidad, pero también servir de instrumento de orientación, de revisión para la acción local y regional. Creo que también es importante investigar el rol, el peso de los mercados de madera que buscan todavía materia prima barata en las emisiones de gases de invernadero, el desarrollo de capacidades para la producción sustentable, compatibles con la captura de gases de invernadero, el desarrollo de instrumentos financieros para el manejo de fondos ambientales y de otros fondos que reciben las comunidades, incluyendo las remesas de migrantes, algunas remesas, la mejora de la gobernanza, de los sistemas de gobernanza local, incluyendo, buscando que sea inclusiva de los grupos de interés relevantes en las comunidades, posibilitando la decisión informada y la rendición de cuentas. Existen en México programas que existen todavía y que tienen
un largo aprendizaje de apoyo al desarrollo de la gobernanza local, muy valiosos como Prosimaf y otros. Y por último, me parece importante trabajar el tema de la construcción de asociaciones de comunidades que al mismo tiempo permitan enfrentar los costos de transacción que incluyen participar en los mercados globales de carbono y mantener y desarrollar el capital social, la confianza local y regional, que desde mi punto de vista han sido parte de los activos centrales para la conservación forestal y el desarrollo productivo forestal en México. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Me pidieron que en 5 minutitos pudiera ayudar a algún breve mensaje sobre la perspectiva del gobierno. Voy a ser muy sintético. Creo que Leti hizo un enorme trabajo con esta síntesis que ha hecho. Yo simplemente repetiría quizá en alguna forma algunos elementos que ella ha señalado, enfatizaría algunos de ellos. Primero, el proceso de devolución que se da de derechos de propiedad y de uso de usufructo de recursos forestales hacia las comunidades. El proceso inicia alrededor de finales de los 70s, y a finales de los 70s inicia todo un equipo de trabajo dentro de la entonces Subsecretaría Forestal y de la Fauna Silvestre, en torno precisamente a poder encontrar un modelo a través del cual pudiera dársele capacidades a estos ejidos y comunidades que tenían esta nueva posibilidad de usar sus recursos forestales en esa época para poder integrarlos dentro de una economía de mercado. Estos esfuerzos llevan precisamente a desarrollar unos primeros modelos, básicamente sobre asistencia técnica relacionada con proveer asistencia para el desarrollo de actividades forestales, el desarrollo de programas de manejo, el desarrollo de habilidades para extracción. Cabe señalar que, por ejemplo, para algunas regiones, ¿verdad?, en el caso de Oaxaca, que ahora es un ejemplo importante, hubo que llevar trabajadores de algunos lugares del país hacia Oaxaca y hacia otros lugares donde pudieran dar capacitación ellos mismos a las regiones que ahora tenemos un muy buen aprovechamiento forestal maderable. Hacia 1900, alrededor de los 1980, finales de los 80, este apoyo empieza a reducirse, quizá porque no se ve como una estrategia, digamos, muy acorde, porque no existe, digamos, el suficiente éxito en el modelo que se tiene hasta esa fecha. Sin embargo, hacia 1995-96, a través de la colaboración del Banco Mundial, se inicia el empezar a identificar alguna idea de algún modelo que podría ayudar precisamente a fortalecer estas comunidades e incrementar la participación de las mismas dentro del proceso económico, sobre todo en la actividad forestal. Y hacia 1997 se inicia este programa de desarrollo forestal comunitario, conocido sin duda por muchos de ustedes como Prosimaf. Este programa de desarrollo forestal comunitario tiene un modelo muy claro, y el modelo es básicamente crear capacidades dentro de los ejidos y comunidades, capacidades de gestión, capacidades no solamente vuelvo a repetir, de gestión, sino también para el manejo de sus recursos. Otro elemento fundamental es fortalecer el capital social, dado que una base importante de hacer este manejo forestal comunitario es primero que se pongan de acuerdo esos ejidos y comunidades y cómo utilizar esas capacidades dentro de esa sociedad que son esos ejidos para poder implementar actividades, desarrollar actividades productivas y de conservación de recursos forestales. Y obviamente un elemento básico, brindar alguna posibilidad de que se pongan de acuerdo en cuáles van a ser esas alternativas de uso de esos suelos a través de un ordenamiento territorial. Y obviamente dar seguimiento y acompañamiento a todas las actividades dentro de un esquema más de desarrollo rural dentro del sector forestal, que concebido como una estrategia de desarrollo forestal maderable, como se había concebido al inicio, a finales de los años 70. Yo creo que este es quizá el elemento fundamental de éxito en esta nueva estrategia que inicia, vuelvo a repetir, en el año 97, que el concepto
de desarrollo forestal comunitario no se ve únicamente dentro del sector forestal maderable, sino se amplía a lo no maderable y se amplía a actividades productivas relacionadas no solamente con el uso de recursos naturales, sino también con otras actividades productivas que puedan detonar actividades que reduzcan la presión sobre el bosque o que incrementen la deseabilidad para hacer ese aprovechamiento forestal maderable en forma sustentable. Este modelo sigue aplicándose y quizá yo me atrevería a decir hacia el mediados de esta década el modelo empieza a tener un poquito de más presupuesto, el programa tiene más presupuesto y sin embargo no se ve un avance notable, un avance significativo. Y esto es básicamente por un problema que a nivel gubernamental lo vemos como la falta de capacitación o de capacitantes, ¿verdad? De gente, de asesores técnicos que puedan brindar precisamente este acompañamiento, este asesoramiento continuo a las comunidades. De aquí que hacia el año pasado, por así decirlo, en este año, nos hemos dado a la tarea de cómo poder extender en gran medida, en mayor proporción, este modelo, que vuelvo a repetir, el modelo tradicional es crear esas capacidades y extenderlo a nivel nacional, porque todavía existe, el modelo está focalizado a algunas regiones del país, básicamente 12 estados de la República, y estos 2 estados sin duda son los estados forestales más importantes, pero vuelvo a repetir, la estrategia sirve como una estrategia de desarrollo rural en el ámbito forestal, y ahí quisiera yo terminar mi comentario. Esta estrategia de desarrollo rural en el sector forestal, dentro del ámbito maderable, no maderable, desarrollo de servicios, actividades y otras actividades productivas, sin duda es la base fundamental para que cualquier estrategia de apoyo, al menos es lo que nosotros hemos observado, pueda realmente fructificar, para que cualquier programa, por ejemplo, de reforestación o un programa de pago por servicios ambientales o un programa de desarrollo forestal maderable o incluso programas de desarrollo de actividades económicas de otro tipo dentro de la comunidad puedan realmente funcionar. ¿Y por qué? Porque gracias a esta estrategia de creación de capacidades, fortalecer capital social, brindar apoyo para ordenamiento territorial y dar el seguimiento constante, gracias a estas actividades es posible que se creen esos proyectos integrados, es posible que haya un desarrollo rural dentro de estos ejidos y comunidades y de otra forma, si este acompañamiento no existe, cada uno de estos programas o proyectos que entran de manera aislada realmente no tienen mucho futuro dentro de las comunidades que no han tenido este desarrollo. De aquí que una de las metas fundamentales de la CONAFOR es precisamente extender estos programas de desarrollo forestal comunitario, de tal forma que sirvan como base fundamental para el poder implementar los siguientes programas de apoyo dentro del sector forestal, que pueden ser, vuelvo a repetir, de reforestación, desarrollo forestal maderable, no maderable, pago por servicios ambientales y algunos programas de conservación y protección de recursos forestales. Finalmente, yo señalaría que sin duda 3 mensajes importantes. Es posible hacer este seguimiento, este acompañamiento que da excelentes resultados, como una estrategia, bien lo decía Leti Merino, no de desarrollo forestal per se, sino de desarrollo forestal rural, desarrollo rural, como algo más integrado. Es sin duda difícil hacer esta integración, pero da excelentes frutos y sin duda es el único mecanismo a través del cual hemos observado que podemos hacer una alineación de la política pública dentro del sector rural, fundamentalmente porque estas comunidades forestales no solamente se dedican a la actividad forestal, sino tienen otras actividades, ¿verdad? Y en algunos de los casos el bosque que tienen no tiene el potencial maderable para permitir a esa comunidad que siga viviendo de manera sustentable del aprovechamiento maderable. De aquí que es muy importante que tengan muy claro ese ordenamiento territorial, que tengan muy clara ese capital social para hacer una regulación interna, tengan bien estructurado una estructura de gobierno apropiada que les permita precisamente hacer un manejo, un uso sustentable de sus recursos forestales. Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias por la invitación a participar en el panel, que la verdad está bastante interesante. Y lo que yo les voy a platicar es la experiencia que nosotros hemos desarrollado un poco a través del proyecto Escolelte y que transferimos también para el desarrollo de un proyecto piloto que estamos desarrollando en la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote. Es un proyecto piloto que va financiándose dos años seguidos, y la idea es poder generar bonos de carbono para el mercado de red, pero también que esto pueda ser un detonador del desarrollo comunitario y que esto vaya mucho más allá de lo que solamente puede alcanzarse con red. Entonces, lo que presento es la experiencia del proyecto. Hay algunos puntos que también vamos a ir más o menos tocando dentro de la presentación. Ok, bueno, nos vamos primero a ubicar. La Reserva de la Biosfera se encuentra dentro del estado de Chiapas, en la parte… No, aquí está. ¿Dónde lo? No. Bueno, es en la parte noreste del estado. Es una reserva de la biosfera de 1,100 hectáreas y el proyecto está abarcando cuatro ejidos. Ya no quiero regresar. Bueno, son 4 ejidos con los que estamos trabajando. En esta primera fase, bueno, aquí son 4 ejidos con los que estamos trabajando, todos pertenecientes a la etnia Tzotzil, del estado. Ellos llegaron a esta región como parte de la dotación agraria que se dio en el estado. Entonces, para empezar, no son originarios de esa zona, ¿no? Llegaron a colonizar hace aproximadamente 30 años y obviamente pues en el aprendizaje del uso de los sistemas pues hubo cierto grado de degradación. Ahora todavía existe cierto grado de degradación. Usan el fuego como, como parte de las actividades agropecuarias y tienen algunas reservas todavía comunitarias. La siguiente, por favor. El proyecto está planteado en etapas. En esta primera lo que hicimos fue reconocer a las comunidades que podían ser participantes dentro de la propuesta. Se hizo un diagnóstico. Después trabajamos una planeación comunitaria a través de la herramienta que manejamos, que es el Plan Vivo. Hicimos 2 niveles de planeación, una a nivel comunitaria a través de planes vivos comunitarios y otra a nivel individual. Cada productor realizó una planeación de uso de suelo actual y uso de suelo futuro. Después se tomaron algunas parcelas de muestreo para definir los escenarios de referencia. Se trabajó con las imágenes de satélite, con el Colegio de la Frontera Sur y también esto sirvió para también hacer un replanteamiento a través de lo que la gente había planeado hacer a través de los planes vivos, ¿no? Entonces fue un conjunto de metodologías, un poco la de las estimaciones de carbono, la otra de las imágenes de satélite, hacer todo lo que es el escenario de referencia de acuerdo a los usos, a las deforestaciones de años atrás y la planeación actual y lo que ellos pensaban hacer en 5 años, o sea, lo futuro. La siguiente. Este es un plan vivo comunitario, este es del ejido Tierra Nueva. Dentro del plan, lo que ustedes pueden ver es el polígono del ejido, gracias, el polígono total del ejido y las áreas forestales que ellos tienen, ¿no? También se determinan los cauces de agua. Por ejemplo, este cauce de agua es un río, que el manantial se encuentra dentro de esta reserva, ¿no? Entonces esta reserva para ellos obviamente es muy importante porque saben que el agua que ellos necesitan para la comunidad depende de que esta reserva se mantenga en buen estado y por más tiempo. Se definen las áreas de uso agropecuario que se tiene dentro de la región también, y también se definen cuáles son las zonas de riesgo. Por ejemplo, en este caso, la reserva que está aquí abajo, esta es una reserva que tiene un pago por servicios ambientales vía CONAFOR,
y todo lo que está marcado en rojo son brechas cortafuego, algunas realizadas, algunas no todavía por la cuestión de los recursos, pero que obviamente es una zona de riesgo para que esta reserva pueda mantenerse en el tiempo. O sea, se identifica cuáles son las áreas de riesgo que se tienen para el mantenimiento de esta zona por más tiempo. La siguiente, por favor. Esta es nada más, es el resumen de la planeación individual que se hizo del mismo ejido. En este ejido son 40 ejidatarios. El uso de suelo actual está marcado en la parte, en las filas, y el uso de suelo futuro está marcado en la parte de las columnas. Entonces, actualmente se tiene, por ejemplo, en este ejido, lo que más tienen es potrero. Y obviamente la ganadería es una actividad, como en muchas comunidades y en muchos estados de México, que es una actividad económicamente importante. Entonces, difícilmente van a hacer una reconversión de ganadería a una cuestión forestal. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tratar que esa ganadería sea lo más sustentable o lo menos, de menos impacto para el ambiente, ¿no? Que por lo menos aseguremos que la ganadería que ya se encuentra en la zona no requiera de más tierras, de manera que lo que ya está abierto se mantenga, pero que se maneje bien y que la parte forestal se siga manteniendo de la mejor manera que se pueda. El punto clave que ahora estamos identificando es el papel de los acahuales, o lo que en México, un acahual en México es las áreas que se encuentran en descanso después de un uso agropecuario y que se quedan en descanso para una recuperación de fertilidad y demás. Esos son los acahuales. ¿Qué papel tienen los acahuales dentro de las unidades familiares? Puede ser importante, porque por un lado pueden ser, se puede decir que áreas que pueden acceder a ser parte de la restauración, o pueden ser áreas que pueden estar reconvirtiéndose continuamente en un uso agropecuario, ¿no? Las dos cosas son positivas, siempre y cuando sea una decisión de las comunidades y también haya una claridad en el uso de estas dentro de las unidades familiares, ¿no? La siguiente. Estamos trabajando con el fortalecimiento de capacidades comunitarias, capacidades a través de la formación de técnicos comunitarios y capacitación a las comunidades. Estamos tratando de fortalecer las actividades productivas que ya tienen, como es la ganadería, la parte de café, la parte apícola. También estamos tratando de que se involucren en la parte de MRV comunitario, que ya se está haciendo. El año pasado se empezó a trabajar en eso. Se hicieron intercambios comunitarios con otros ejidos que trabajan cosas similares, como la parte de café, y que llevan buenas experiencias, ¿no? O la parte de servicios ambientales. Entonces, estamos trabajando a dos niveles en la parte de capacidades, porque creemos que es muy importante. Es parte de lo que comentaban del capital humano que necesitamos dejar como parte de estas estrategias, ¿no? La siguiente. Tenemos estimaciones de, una atrás por favor, es que no, esto ya no, la siguiente. Tenemos contenidos de carbono de acuerdo a los sistemas encontrados. Si se dan cuenta, estamos trabajando con acahuales de diferentes edades y con selvas perturbadas y selvas conservadas. Se hizo una diferenciación entre selva perturbada y selva conservada. Selva perturbada, aquella que tuvo algún grado, que tiene algún grado de degradación, ya sea por una quema, o sea, por un incendio, no tanto por extracción, sino más bien algún tipo de erosión o algún tipo de degradación que tenga interna, o bien áreas que están quemadas, ¿no? Y la selva conservada, bueno, pues aquella que está totalmente, o que por lo menos es un poco más virgen, por llamarlo de algún modo. Se tienen contenidos de carbono en suelo y en biomasa, y bueno, de manera general, esos son los contenidos de carbono que ahora tenemos dentro de esos sistemas. La siguiente.
Aquí un punto que es importante es la definición del escenario de referencia en base al escenario regional. En este caso, la región fue la reserva de la biosfera, o sea, el polígono de la reserva. Se vieron cuáles habían sido las emisiones por tonelada de CO2 que había sufrido la reserva 10 años atrás, bueno, un poco más, 20 años casi, y después se contrapuso cuáles eran los escenarios de referencia a nivel de ejido. Entonces, dependiendo de dónde se estaba poniendo el escenario de referencia, se conoce cuáles son las estimaciones de emisiones que puede tener cada uno de los ejidos. Hay ejidos que de acuerdo a este escenario están por arriba de la reserva, es decir, son más emisoras que la misma reserva, y hay ejidos que están por debajo de la emisión de la reserva. La siguiente. Analizamos cuáles eran los programas de gobierno que estaban actuando dentro de los ejidos. Esto un poco para ver cómo los programas pueden ser acorde a lo que estamos realizando con las comunidades, o qué tan perversos pueden llegar a ser para una estrategia comunitaria de este tipo. La siguiente. Bueno, esto es un poco más el resumen, el fortalecimiento de las capacidades, intercambios, capacitaciones, fortalecimiento. También empezamos a capacitar a la gente de la reserva de la biosfera para que también ellos conocieran el tema y que lo fueran incluyendo dentro de su quehacer cotidiano. El desarrollo de la estrategia regional, estamos haciendo una vinculación junto con el apoyo de las reservas, se está haciendo una vinculación interinstitucional de todas las organizaciones que estamos trabajando dentro de la misma reserva, en la cuestión de que todos hagamos concordancia de las acciones dentro de los ejidos, ¿no? Vamos a trabajar costos de oportunidad y tenemos ya definidos los escenarios de referencia. La siguiente. Solamente, bueno, actores involucrados, las comunidades, hay que considerar sus intereses. Es necesario que el gobierno también defina cuáles son las acciones para el desarrollo de la estrategia, tanto en la parte operativa como en la parte de financiamiento. Las ONGs, la academia, creo que somos un punto de apoyo para el desarrollo de estos proyectos. La siguiente. Lecciones aprendidas, la estrategia RE debe ser un impulso para el mejoramiento local. Es necesario reconocer las inquietudes locales para el desarrollo de la misma estrategia. Es importante crear o fortalecer las capacidades existentes en las mismas comunidades para la apropiación. Es necesario identificar y desarrollar las líneas productivas que pueden ser estratégicas para que la misma iniciativa se fortalezca y pueda asegurar la permanencia en el tiempo. La siguiente. La asamblea comunitaria es la base legal del ejido. Entonces, por lo tanto, es necesario que esta figura sea reconocida también dentro de una estrategia como lo es RED, ¿no? Creo que aquí estamos tocando la parte de la gobernanza que se ha discutido mucho ya en otros foros también. La planeación comunitaria es una herramienta importante para la definición de escenarios de referencia porque estamos considerando sus intereses, y el desarrollo de la propuesta es una colaboración o debe de ser una colaboración interinstitucional. Gracias. Buenas tardes a todos. Me voy rápido y es difícil resumir 10 años de trabajo en 10 minutos, ¿no? Primero, en primer lugar, no sé si me pueden ayudar por ahí con la presentación. SAO es una organización conformada por organizaciones, valga la redundancia, que creo que son las mejores a nivel estatal. Bueno, ¿sí le das, por favor? La siguiente. Bueno, el objetivo de estas organizaciones al conjuntarse era precisamente que pudieran ofertar servicios ambientales de manera conjunta. Bueno, se trabaja en 4 líneas estratégicas. La primera es captura de carbono, agua,
biodiversidad y belleza escénica. Y creo que este es el punto que nos trae aquí a este tema, ¿no? La gobernanza. Hay que entender la gobernanza desde el punto de vista comunitario e indígena. Y hace un rato ya lo comentaron, ¿no? El 50% del territorio nacional es propiedad social. Esto representa que el 80% de los bosques y selvas estén en manos de comunidades. Ahora, la comunidad, esto no es algo que yo me haya inventado, esto es prácticamente lo que tradicionalmente se realiza en las comunidades, que es la gobernanza pura. Y bueno, entender que estos tres factores que se ven aquí tienen que confluir, ¿no? En primero es la comunidad, entendiendo todos los sectores que la conforman, la propiedad del territorio y sus formas tradicionales de gobierno, ¿no? Sin esto no hay gobernanza y no se da lo demás. Bajo este esquema de gobernanza se conservan las formas tradicionales de la organización de las comunidades, pero también tienen libre determinación sobre el uso y aprovechamiento de su territorio. Y lo más importante, y yo creo que es lo que ha permitido que los ecosistemas del país se mantengan los más ricos en biodiversidad, coinciden con las áreas en donde se localiza la marginación. Y los que dicen que es pobreza, yo no digo que es pobreza, ¿no? O sea, son los ricos pobres de este país. Porque generalmente las comunidades anteponen el beneficio colectivo sobre el individual, ¿no? Se procura siempre el beneficio social sobre el económico y se establecen esquemas, con esta gobernanza se establecen esquemas de manejo sustentable de recursos naturales. Si le das la otra, por favor. Y bueno, esto es lo que tradicionalmente las comunidades hacen. Nosotros únicamente al organigrama comunitario, nada más le pusimos el equipo técnico y los comités locales de productores de café, ¿no? La siguiente. Bueno, este es el resultado del MRB, del monitoreo, reporte y verificación, y finalmente esto es lo que se le entrega a los compradores, ¿no? Todo lo que les he comentado, si le das a la siguiente, por favor, nos ha permitido tener estas ventas, ¿no? En el 2008 se vendieron 16.160 toneladas con más de 1.300.000 pesos. En el 2009 se vendieron 23.240 con más de 2 millones de pesos. Y en lo que va del 2010 se han vendido 16.665 toneladas con más de 1.400.000 pesos. A la siguiente, por favor. En total, del 2008, como lo decía David, a la fecha se han vendido 56.065 toneladas. Nuestro principal comprador es una empresa farmacéutica que se llama Chinoin. Ha comprado más de la mitad del carbono. Gamesa ha comprado 13.438. Fundación Televisa ha comprado 12.675 y otras personas físicas y morales han comprado 3.722. Con casi 5 millones de pesos que van directamente a las comunidades, ¿no? ¿Sí le das a la siguiente? Y bueno, el tema muy discutido, ¿no? La propiedad del carbono. A nosotros nos queda claro como organización y como comunidades que lo que estás vendiendo es el servicio, ¿no? Ni el territorio ni los árboles. Que no se pierde la autonomía comunitaria y que sobre todo se respetan los usos tradicionales del suelo, no te van a venir a imponer. Hay ordenamientos territoriales, hay estatutos comunales que te dicen hacia dónde tienes que ir en el uso del suelo comunitario. Y que finalmente los propietarios del carbono son las comunidades, ¿no? Bueno, ¿cuáles han sido los cobeneficios? Creo que lo más importante es que se han incorporado algunas nuevas áreas al manejo no nada más comunitario, ¿no? Sino también regional del territorio. Hace un rato lo comentaba Leti, se ha promovido mucho el tequio y la convivencia entre comunidades, ¿no? Se han restaurado aproximadamente 650 hectáreas donde se ubican 4 microcuencas comunitarias y se está promoviendo el manejo comunitario regional de las microcuencas. Se ha iniciado con un programa regional para la protección del jaguar, orquídeas, cícadas y otras especies endémicas de la región, ¿no? Que tienen importancia comunitaria y regional.
Se han generado 20.366 jornales con una inversión de más de 3 millones de pesos. Se han generado 27 empleos temporales por un periodo más o menos de 2.5 meses por año. Y con un promedio de pago por jornal de 150 pesos. Para muchos de los que estamos aquí ha de ser poco, pero para muchos de los que están allá es bastante. Si le das, por favor. Perdón, la que tenías. Miren, este proyecto ha permitido generar y fortalecer capacidades locales. Las señoras que ven en la foto es de una comunidad de migrantes que anteriormente estaban esperando las remesas. Ahora hacen artesanías, ¿no? Se han beneficiado 865 comuneros, 417 productores de café y de manera indirecta se han beneficiado 6.410 personas de las comunidades. Si le das, por favor. ¿Cuál es el destino de los recursos, no? O sea, muchas veces pensamos, los que no trabajamos con las comunidades, que las comunidades se dedican a recibir recursos sin presentar resultados, y no. El 62.37% de los ingresos son reintegrados a las actividades de bosques y de sistemas agroforestales. El 27.65% son, ya lo comentaba también Leti, son distribuidos en obras de beneficio social, y el 10% restante distribuidos para los gastos de administración de las autoridades agrarias. La siguiente, por favor. Estas son nuestras contrapartes, ¿no? Hemos recibido el apoyo de la Fundación Ford para iniciar el proceso, y en este momento quienes nos están apoyando es la Fundación Interamericana, Pronatura, que es quien ha buscado los canales de comercialización, y por supuesto un apoyo, créame que muy grande por parte de la Comisión Nacional Forestal, ¿no? Y de las empresas que nos están comprando. Y el siguiente mensaje sí me gustaría que lo leyeran. No lo escribí yo, pero lo he hecho mío, porque yo también soy padre de 4 hijos, ¿no? Entonces creo que esta COP nos tiene precisamente por esto, ¿no? Le da la siguiente, por favor. Ese es algo que en el 2003, lo que está a la izquierda de la pantalla es un terreno agrícola en desuso. La comunidad tomó la decisión de reforestarlo, y esta foto es de mayo del 2010, ¿no? Para que vean que cuando hay voluntad se pueden hacer muchas cosas. Si le das a la última, por favor. Y miren, creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos pensando equivocadamente, ¿no? Siempre hablamos de un mundo mejor, pero mi pregunta es, ¿para qué queremos un mundo mejor si no podemos conservar el que tenemos? Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Ahora que estaba sentado viendo a los compañeros, tal vez pensé que algunos se preguntaría, bueno, ¿y cómo ha estado ahí 25 años, no? Trabajando con Novec, ¿no? En realidad creo que he trabajado para varias instituciones, ¿no? Empecé trabajando para el gobierno como parte del servicio forestal. Después de eso pasé a trabajar con la Sociedad de Productores Forestales, en la que estuve 10 años, y Novec era un socio, ¿no? Y más tarde tuve que trabajar con ellos en forma directa, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto ha sido una permanencia en Novec, cambiando tanto estatus institucional como a otro, gubernamental a no gubernamental, o a empleado de una sociedad regional maderera, como a trabajar con ellos directamente, ¿no? Y me gustó tanto la comunidad que finalmente me he convertido en uno más de los socios, ¿no? Así fueron los 25 años, ¿no? Podríamos tener, o no tenemos acceso a, o no hubo, pero ok. ¿Esto cómo cambia? ¿Cómo cambia? ¿Lo pueden cambiar, por favor? ¿Sí? Ok. Eso solamente para ubicarnos, ¿verdad? Bueno, no logro usar este aparato. Novec se encuentra en esta región. En esta región lo que vimos fue una ubicación de Novec entre las dos grandes reservas que están en la parte
Quintana Roo y Campeche, que se refieren a las reservas de Siancán y Calakmul. Pero vamos a ver rápidamente algunos datos de Novec. No voy a hacer énfasis mucho en algunos temas que ya fueron tocados. Ahí vemos la presencia de un chiclero, que es el origen de Novec. Como cosa interesante, Novec se funda con un pacto de 5 familias de chicleros que en algún momento deciden instalarse en un paraje y más tarde solicitan la tierra, y en 1936 se les reconoce como ejido, ¿no? Señalé ahí con amarillo la parte en qué año se fundó, con el número 420 hectáreas per cápita. Yo creo que ese es un hecho que marcó la historia de Novec. Sin ese dato no hubiera sido posible todo lo que ahora sigue existiendo en Novec, ¿no? En lo demás veamos que tiene una superficie de 24,000 hectáreas, ¿verdad? Ahora tiene 216 ejidatarios, y veamos cómo ha cambiado la superficie per cápita. Ahora estamos hablando de 111, ¿no? Entonces, en 70 años, un poco más de 70 años, ¿qué tanto cambió la superficie per cápita, ¿no? El área forestal de Novec es de 18,000 hectáreas y hay unas 700 hectáreas de reserva. ¿Podríamos continuar con la otra? Bueno, ahí simplemente lo que quise hacer fue un señalamiento. Ya no voy a insistir en qué es una concesión maderera, etcétera, ya lo hizo Leticia. Lo que sí me interesa marcar es que durante la concesión también se tomó una decisión que fue muy importante. Está marcada en amarillo del lado izquierdo y dice que Novec fue considerado unidad de planificación. ¿Esto qué significó, no? Significó que el área forestal de Novec se le aplicó un ciclo de corta de 25 años. Es decir, fue dividido en 25 parcelas y cada año se fue aprovechando una, ¿no? Eso fue otro hecho muy notable, y no solo sucedió con Novec, sucedió con varios ejidos de la región, ¿no? Lo otro que quiero marcar es qué pasó al final qué fue el balance final al terminar la concesión maderera. Bueno, parte del territorio del área concesionada, que era 500,000 de hectáreas, fue colonizado con fines agropecuarios, obviamente no igual que cuando se funda Novec, que fue con fines chicleros, ¿no? ¿Qué sucedió en esta zona? Bueno, el efecto de la colonización trajo como consecuencia bastantes conflictos con la empresa y finalmente se perdió prácticamente la mitad, se deforestó la mitad de lo que era el territorio concesionado, ¿no? Y en general lo que encontramos cuando empezamos a llegar a la zona en 1983, pues fue una zona de ejidos bastante pobres, ¿no? Hoy vuelvo a marcar otro elemento en amarillo al final, que los ejidos que estuvieron dentro de la concesión donde había chicleros mantuvieron su área forestal, ¿no? Entonces ahí tenemos que la actividad chiclera conservó realmente el territorio arbolado 25 años, ¿no? Donde coexistió con el aprovechamiento maderero, donde también vale la pena señalar que mucho de lo que sucedió 25 años después en lo que yo he estado no hubiera sido posible si hubiéramos llegado con un discurso a la comunidad diciéndole que había que declarar un área forestal permanente y que había que tener un ciclo de rotación de 25 años, etcétera. No estábamos platicando nada que ellos no supieran. Lo habían visto, que lo había hecho la compañía maderera. Si mal no recuerdo, por ahí hubo una frase de alguien que nos visitó, muy estudiado, que nos dijo, bueno, yo no encuentro la diferencia, otra vez un ciclo de 25 años, otra vez todo esto, creo que están haciendo lo mismo que la empresa micro. Sí, hubo una pequeña diferencia. Ahora el sujeto social responsable de la operación era la comunidad. Esa era la pequeña diferencia, ¿no? En este contexto creo que el asunto del tema que ahora se discute, ¿no?, muestra que los primeros 25 años fue conservada una cuestión de chicle y madera. Veamos qué pasó después. ¿Continuamos? ¿Cambiamos la lámina? Bien. Bueno, ahora veamos qué pasó en este tiempo, ¿no? Puse unas notas ahí acerca del plan piloto, pensando en algunas expectativas que habría de algunos de ustedes, ¿no? Uno de los elementos claves de lo que fue el plan piloto es que fue una política pública local, concertada, si bien se aplicó a nivel muy localizado, fue concertada entre el gobierno federal y el gobierno local. Cuando hablo gobierno local me estoy refiriendo al gobierno del estado de Quintana Roo. Eso fue un hecho sui generis en nuestro tiempo, ¿no? Otro elemento que había en ese momento fue que por ahí en la selva lacandona había un grupo de la cooperación técnica alemana que fue invitado como un tercero, sin intereses, a hacer una evaluación de la zona, porque había bastantes intereses, ¿no? Ya habían habido evaluaciones, algunas decían que continuara la concesión, que se renovara, otras decían que continuara pero que se asociara de algún esquema a los ejidos, etcétera. Y finalmente el acuerdo México-Alemania, que por ahí alguien que vale la pena mencionar con el honor que se merece, don Mario Ávila Hernández,
que nos vio llegar a un grupo de jóvenes por ahí dispersos, hizo que nos reuniéramos un tanto con el Acuerdo México-Alemania. Entonces, cuando los invitan a Quintana Roo a hacer ese estudio, pues ya teníamos contactos con ellos y nos invitan a algunos de nosotros, a mí entre ellos, por supuesto. Aquí lo que conviene marcar es que el equipo que se arma del plan piloto es un equipo que es una combinación, era el gobierno el que quería hacer las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque veníamos de una historia de 25 años de concesión con no menos de una buena cantidad de conflictos, ¿no? El otro elemento ya lo mencioné hace un rato, ¿no? Fue muy claro que el sujeto social responsable del manejo forestal pues iban a ser los ejidos. Ya sabíamos que habría una serie de errores, tanto por que se trataba de grupos sociales como por nuestra falta de experiencia. Creo que eso nadie lo había hecho antes, ¿no? Otro asunto fue muy claro, que se les dejó a los ejidos organizar la operación forestal y vender libremente la madera. Cuando estaban en la concesión eso era prácticamente imposible, ¿no? Otro asunto relevante es que hubo financiamiento efectivamente para las comunidades. Hubo financiamiento que eran apoyos puntuales que buscaban destrabar los cuellos de botella que tenía el proceso, ¿no? Del lado izquierdo tengo algunas fotografías de Novec que les muestran 25 años después qué sucedió con Novec, ¿no? Por ahí vemos una sesión del Consejo Ejidal, ¿verdad? Por otro lado vemos más abajo algunos de los forestales ejidales ya midiendo los árboles que se plantaron. Ahí tenían 17 años esas caobas, deben tener un poco más ahora. Luego del lado derecho vemos un poquito el asunto del aserradero, ¿no? Y el tráiler que ven ahí cargado era madera certificada. Novec estuvo certificado durante 10 años. Esos fueron los cambios que se presentaron en estos 25 años. Cambiamos la lámina, por favor. Bueno, ahí simplemente les muestro un mapa, lo que está en verde fuerte y un poquito verde claro. En verde fuerte está todo lo que es la selva mediana, en verde claro están las zonas que se quemaron en 1955 después del huracán Janet, ¿no? Pero lo que les quiero mostrar ahí básicamente es que la superficie forestal de Novec prácticamente no cambió. ¿Continuamos? Bueno, algunas cosas que quiero señalar, ¿no? Si bien es cierto que se desarrolló Novec y en 25 años solo llegó a producir madera en tabla, lo que podemos ver es que hubo cambios en el contexto, ¿no? Cuando inicia el plan piloto encontramos que era un mercado regulado con aranceles a la madera importada, un servicio técnico forestal a cargo del gobierno, una tasa cero de impuestos para la actividad forestal a las comunidades y flexibilidad y apoyo institucional para la actividad forestal. ¿Cuál es el contexto actual, no? Tenemos condiciones de libre mercado, ¿verdad? Tenemos un servicio forestal que tiene que ser pagado por la propia comunidad, tenemos la misma tasa de impuestos para las empresas forestales comunales que mantienen y conservan y secuestran el carbono que aquí mencionamos, para aquellos que deforestan y destruyen haciendo ganadería o cualquier otro tipo de negocio, ¿no? Y finalmente nos enfrentamos ahora a una sobreregulación de la actividad forestal. ¿Cambiamos la lámina? Bueno, el futuro de Novec se marcó drástico y cambió completamente en el 2007 cuando el huracán Dean arremetió contra Novec. Novec se encuentra entre la zona de alto impacto. Continuamos. Y bueno, ahí tienen una imagen de Novec. Continuamos. Bueno, ¿cuáles son las barreras que ahora limitan un poco las cosas en Novec, no? Bueno, como antes mencioné, yo creo que hay un punto muy fuerte que es la tasa de impuestos que ya mencioné antes, pero me vale la pena señalar que hasta el año 2000 las comunidades en México tenían tasa cero de impuestos, ¿no? Otro asunto, ya lo mencionamos, es la cuestión de la hegemonía ambientalista sobre la cuestión forestal, impone serias restricciones, y no solo a Novec, sino en general, ¿no? Y creo yo que el modelo de atención forestal, si bien tiene, como se ha mencionado, tiene muchos elementos de apoyo a las comunidades, creo que no es suficiente, ¿no? ¿Falta qué cosa? Justamente falta eso otra vez, un equipo técnico de carácter regional, que tenga continuidad, que tenga la composición técnica que requieren los nuevos problemas que tienen las comunidades, ¿no? ¿Continuamos? Bueno, voy a dejarle por el momento aquí. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas, no? Una de ellas es que valió la pena entregar la tierra legalmente a las comunidades que tenían un modo de vida ligado al recurso forestal, como fue el caso de los chicleros. Si esto se repite en alguna otra parte del mundo, pues valdría la pena hacerlo, ¿no? Por último, ¿verdad? Se requiere reconstruir un contexto favorable para el desarrollo de estas experiencias, es decir, la política pública concertada entre la instancia nacional y la local es de relevancia, ¿no? Y por último, bueno, esto que hablamos de proporcionar apoyo, asistencia técnica a las comunidades, es importante hacer equipos. No digo que se pueda repetir una experiencia como la que hubo al inicio del plan piloto, pero había que buscar ese tipo de arreglos, ¿no?
Y por último diríamos que vale la pena, ¿verdad?, abordar la planificación del uso de la tierra con las propias comunidades. Creo que fue parte de lo que hicimos. Tengo varias láminas más, pero creo que el tiempo se me ha acabado. Básicamente lo que tenía yo para cerrar esto sería decirles que una de las grandes preocupaciones, y esto no es algo que esté diciendo a cuenta propia, es algo que me encargó la comunidad misma, que comentara. Lo principal que ellos piensan es justamente que tiene mucho sentido pensar primero en descargar toda la serie de costos que le endosa la cuestión fiscal y la cuestión administrativa burocrática antes de pensar en pagar mecanismos de red y etcétera. Después de eso desearían tener un fondo, ¿verdad?, en todo caso que hubiera un techo financiero al que saben que pueden accesar por la cantidad de carbono que secuestran sus bosques. Muchas gracias. I'm Tali Nauman, and I would like to make this kind of a double question. We need to, in terms of tenure, land tenure, there were some changes to the law that allowed, like you said, the rights to be returned. And 50% of the territory in Mexico is covered by the communal forestry system. So when these rights were returned, the Ejido Council Assembly had to vote on whether or not it was going to privatize, to be able to sell land. So I'm wondering, I understood that only half of the ejidos decided that they would take up, land privatization, and the other half said they were going to stay in the same scheme that they were in before. So that's a really important thing to clear up if we're going to be writing about land tenure and sharing this system with other people. So please clear that up for me. And the other thing is, if somebody says to you that they don't believe in carbon trading, that it's not going to be good for the communities, what is your answer to that, please? On the land tenure question, part of your question, though it's a very big topic that deserves more time than we have. I mean, there's been a lot of debate on the 1992 reform to the agrarian law. As David was saying, I mean, it's been said very often that it allowed privatization of ejidos. What's less said and known is that many communities recovered, as David was telling, full use and full decision-making rights that were in the past were very much in the hands of the bureaucracy of the Reforma Agraria. So that was some of the positive and very positive for forest communities side of the land tenure reform. In fact, ejidos and a lesser stage forest communities can decide if they take part in a demarcation program called Procede. They can decide whether they remain as ejido or they dissolve. It's not that privatization it's imposed. I mean, the assembly of ejidos have the right to decide, but forest areas, if this happens, forest areas become public property. I mean, are not by law, cannot be divided and privatized. This hasn't happened, obviously. And a lot of people were expecting a huge privatization wave after this reform. That hasn't happened. I mean, ejidos that have sold their lands are, I don't have the figures with me, but are relatively few, and they are closer to touristic areas like these where privatization was taking place anyway, though it has been legal, and around urban areas. But I don't know, but in forest areas, it hasn't been significant. I mean, that's my point of view.
No, But, yeah, I mean, it's a illegal. long It's issue. illegal to sell forest land, so the communities can't do it. There's parcelization usually within the community of forest land, which is also illegal, but outright sales by a community, I don't think that happens. And it's my understanding it's less than 10% of the ejidos and comunidades in Mexico that opted to privatize their land. So it was I think you said 50%. That's not true. In the survey I very mentioned, exaggerated. I mean, forest communities were already selling lands illegally before the reform happened. La otra pregunta era a lo mejor un minuto de Carlos y un minuto de Elsa, los más indicados. Bueno, yo creo que Tali está refiriendo a la postura como el gobierno de Bolivia, que dice que red está mal para comunidad, no queremos nada de red para nada. Y venta de carbono, nada. No sé si ustedes dos, un minuto nomás, por favor. ¿Tienen otra? Bueno, okay, un minuto para los tres. Mira, en este sentido creo que a las comunidades, al menos con las que nosotros trabajamos, le queda muy claro esa parte, ¿no? Que no estás vendiendo el territorio, porque vale la pena decirlo también que ha habido posturas en ese sentido, ¿no? Gente que va a las comunidades y le dice, ¿sabes qué? No compres, o sea, no vendas servicios ambientales, porque al rato Televisa va a venir a poner antenas, ¿no? O Gamesa va a venir a sacar productos para hacer galletas. O sea, hay un desconocimiento total de lo que implica la prestación del servicio ambiental. Yo lo especifiqué bien claro, ¿no? A las comunidades ya le quedó claro que lo que se vende es el servicio ambiental que están prestando los bosques. Y aquí lo interesante es que los convenios de neutralización con las empresas se firman por un año de 12 meses, no un año fiscal. Entonces, en ese sentido creo que se protegen las empresas y nos protegemos nosotros, ¿no? En el momento que la empresa vea que nosotros como proyecto no le estamos cumpliendo, se puede retirar y viceversa. Cuando nosotros consideremos que hay un abuso por parte de la empresa, igual, o sea, nosotros le podemos decir a la empresa, es que contigo no queremos nada, ¿no? Y bueno, ya nomás como comercial, decirles a todos los que están acá que orgullosamente esta COP va a ser neutral y esas emisiones se van a reducir en el proyecto de Oaxaca. Elsa. Bueno, creo que, bueno, como nosotros estamos considerando red para las comunidades, es más un impulso para el desarrollo de las comunidades. Quizás se valen las diferentes posturas que pueden existir, pero creo que los que estamos cerca de las comunidades, más que un rechazo a este tipo de iniciativas, creo que tienen mucho interés. Ellos mismos han sentido que ha habido de repente como cierto abandono por parte de los gobiernos hacia el sector rural. Entonces esto creo que ellos lo consideran como una oportunidad. Entonces los que estamos como de intermediarios, como ONGs, un poco cerca de ellos y un poco también tratando de ayudar a que se desarrolle una estrategia, como en el caso de México que está desarrollando esa estrategia red, creo que tenemos como una doble función y tenemos un compromiso también de que si ellos están interesados en entrar a un mecanismo de este tipo, creo que es importante que por lo menos estén informados, ¿no? Y que la decisión la tomen ellos. Al final la decisión de si entran o no entran a un mecanismo de este tipo, la tienen que tomar ellos. Nosotros solamente seremos intermediarios y daremos y vamos a facilitar la información que sea necesaria. Hace rato esto mismo lo comentaron en la mesa de las experiencias indígenas y decían lo mismo, ¿no? O sea, no estamos negados a una estrategia red, solamente queremos estar informados para que podamos tomar una decisión informada. Entonces creo que eso es lo más sano. Las posturas creo que siempre van a estar y todas son válidas, puesto que todos tenemos ideas diferentes, ¿no? Pero creo que la información y la decisión debe de ser de allá, no de nosotros. Gracias. Un minuto, la última intervención. Yo lo que creo de esto es que es una oportunidad, y es una oportunidad de plantear otra vez proyectos pilotos de carácter regional, con equipos con la capacidad de trabajar con comunidades, que logren que la información respecto a red baje a las comunidades y que en todo caso, como algún día empezaron en el plan piloto forestal,
definiendo cuánta área forestal permanente querían dedicar a producción maderable, deberían poder decidir lo mismo en el asunto del carbono. Bien, gracias Alfonso, gracias a todos los panelistas. Un aplauso.